A ver. Antes de comenzar, quiero también decirles que me hacía acordar hoy Mariano, que es el que nos ayuda muchísimo con el canal, que voy a estar subiendo a Patreon, para todos los que quieren hacerse Patreon, voy a estar subiendo material exclusivo para Patreon que no está acá. Para todos los Patreons voy a estar subiendo material exclusivo, así que lo pueden ir a buscar a Patreon. Todos aquellos que quieren sumarse a Patreon. Y en Patreon también hay un chat donde pueden enviarnos videos también para que reaccionemos o para que podamos trabajar y ver y demás. También lo pueden hacer por ese medio. Bien, bien. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos un debate. Hoy tenemos un debate que se dio hace un tiempo atrás entre un católico llamado Trenhorn y un pastor protestante que también es teólogo llamado Leonardo de Chirico. Ustedes lo van a tener en la pantalla del lado derecho. Del lado derecho está el pastor, este pastor italiano, un pastor protestante, un teólogo. Él es un teólogo reformado. Él es una de las figuras evangélicas más activas en Europa. Trabaja mucho en Europa, es una de las figuras evangélicas más activas en Europa en el campo de la crítica hacia el catolicismo. ¿Sí? Él es una persona que se caracteriza por ser una persona anticatólica, ¿no? Se opone radicalmente al catolicismo, pero tiene muchas virtudes y una de ellas es que es muy respetuoso, ¿no? Es muy respetuoso en su manera de hablar y eso es muy bueno. El pastor protestante tiene doctorados, es una persona que se ha preparado en teología, tiene una pastorea, una iglesia evangélica en Roma, es fundador de un instituto. De un instituto de formación protestante, es editor de la revista Benedetto Ciadio, ¿sí? Y es colaborador en diferentes revistas, ¿sí? Él ha publicado diferentes artículos, ha analizado libros, ha analizado doctrinas católicas, etcétera, etcétera, etcétera. Él defiende ideas muy anticatólicas, lo vamos a ver ahora hablando. Yo no lo he visto al debate, lo he visto un fragmentito, un poquitito, porque lo quería ver con ustedes. La persona que está del lado derecho, la primera contando de derecha a izquierda, es este pastor. Al medio está, ustedes lo deben conocer, se llama Trenhorn. Él es un apologista católico, muy conocido por su trabajo en respuestas católicas. Lo voy a decir en castellano, así no se ríen de mi inglés. Él trabaja en este ministerio apologético. Tiene formación en historia, tiene una licenciatura en historia, tiene una maestría en teología, y también tiene una maestría en filosofía y se especializa en lo que es debates, ¿sí? Lo que es debates públicos. Él trabaja mucho defendiendo la fe católica. Y lo que hoy vamos a ver es un debate que, gracias a Dios, lo hemos podido doblar, gracias a Mariano y su trabajo, hemos podido doblarlo al español. Pueden ver algunas fallitas, pueden ver algunas cositas propias de la inteligencia artificial, pero lo bueno que tiene es que no modificamos absolutamente nada del mensaje. Ustedes pueden ir a verlo en YouTube, en inglés, y lo van a encontrar y van a ver que dice exactamente lo mismo. No nos tomaríamos la atribución de modificar ningún mensaje, sino que queremos transmitir la fe o este tipo de material que no se encuentra típicamente en español, lo queremos hacer llegar a muchas personas de habla hispana, ¿sí? Porque creo que es material muy valioso. Y si querés recibir más material, no te olvides de darle like, suscribirte y compartir, así podemos llegar a más, ¿sí? Bien, 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 bien. Habiendo dicho esto, ¿qué les parece si vamos a comenzar? Ellos van a debatir, entiendo yo, de un tema puntual, pero también van a dejar abierto a muchos otros temas. Van a dejar abiertos muchos otros temas y van a tocar algunos otros temas. Quiero que estemos atentos, porque yo voy a ir frenando y voy haciendo algunas acotaciones. Quiero que estemos atentos a qué podemos sacar de esto y qué podemos aprender de este debate. Así que, sin más, vamos a ir directamente y vamos a escuchar a ver qué podemos exprimir de esto. Y a todos los que van llegando, no te olvides de dejar ahí un pulgarcito arriba. ¡Vamos! Bueno, hablemos entonces de algunas de las diferencias.
Y para aquellos de nosotros que somos protestantes, entre comillas, obviamente en el Reino Unido, no El moderador, que es el que ven que está hablando, el moderador, es protestante también. Dato de color, nada más. solemos llamarnos protestantes. Ah, perdón. Es moderador y tiene un programa también, tiene un programa de comunicación, tiene un programa de divulgación. Dato menor, pero para saber está bueno. Es más probable que nos llamen evangélicos o simplemente cristianos. Pero una de las dos grandes cuestiones siempre es María. Así que vamos a darle a Trent muchas oportunidades para hablar sobre eso. Pero, Leonardo, ¿ese es un problema para nosotros como protestantes? La aparente casi deificación de María. Has escrito sobre esto en algunos de tus trabajos. ¿Quieres empezar a desglosar los problemas de hasta dónde ha llegado María? Hay una falla técnica ahí, ustedes ven que se mueve un poquito la boca de Trenthorn, pero no es solamente una falla técnica. Ustedes traten de identificar las voces y se van a dar cuenta quién habla, pero creo que es al principio nomás, creo que después se mejora. Y como dices en tu trabajo, ¿cómo ha cambiado, casi hasta ser irreconocible, de la María bíblica a esta María cultural? Sí, tienes razón. Este es un ejemplo que ilustra la naturaleza y la dinámica del catolicismo romano, la manera en que una enseñanza bíblica, la enseñanza ha crecido y crecido y crecido fuera de los límites bíblicos hasta ¿Cómo dijo? la naturaleza y la dinámica del catolicismo romano, la manera en que una enseñanza bíblica, la enseñanza ha crecido y crecido y crecido fuera de los límites bíblicos hasta convertirse en algo casi autorreferencial. Doctrina. Pregunto, fíjense o sea, a ver, ya comenzamos fuerte, ¿no? Comenzamos fuerte. No sé si ustedes se dieron cuenta y detectaron esto. No sé si se dieron cuenta y detectaron esto. Lo vamos a poner de nuevo a ver si se dan cuenta. O sea, la enseñanza ha crecido y crecido y crecido fuera de los límites bíblicos hasta convertirse en algo casi autorreferencial. Ah, empezamos fuerte. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Es que la enseñanza acerca de María ha ido creciendo y creciendo y creciendo fuera de los límites bíblicos. Yo quisiera preguntar, para que reflexionemos todos los que están del otro lado, ¿a qué se refiere crecer con fuera de los límites bíblicos? Fíjate vos, porque esta afirmación es una afirmación típica de protestante. Ahora, si yo lo tuviera enfrente, le preguntaría, ¿a qué se refiere con que algo X doctrina crece fuera de los límites bíblicos? ¿A qué se refiere específicamente con que algo crezca fuera de los límites bíblicos? Yo pregunto, ¿quién tiene el límite bíblico? ¿Quién es el que determina cuándo hay o cuáles son los límites bíblicos y cuál no? Fuera de los límites bíblicos. ¿A qué se refiere? En que una enseñanza bíblica, la enseñanza ha crecido y crecido y crecido fuera de los límites bíblicos hasta convertirse en algo casi autorreferencial. Doctrina acompañada y guiada por prácticas y devociones e incluso elevada a un estatus dogmático. Eso es Pregunta. Pregunta. Si algo se explica más con el desarrollo del tiempo, ¿es algo que atravesó los límites bíblicos? Yo pregunto, mira, si el criterio que él usa es su propia interpretación de la Biblia, para decir eso va a entrar en graves problemas. Mira, te voy a explicar por qué. Decir que algo excede los límites bíblicos porque se ha desarrollado con el tiempo y se ha explicitado con el tiempo, se puede llevar puesto muchas doctrinas. ¿Por qué? Porque en la Biblia no encontramos el desarrollo de la Trinidad, por ejemplo, el desarrollo posterior de la comprensión de la Trinidad. Pregunto, la Trinidad, la Trinidad, ¿excede los límites bíblicos? ¿Atraviesa los límites bíblicos?
¿La Trinidad atraviesa los límites bíblicos? No. Lo que pasa es que hay una explicitación y hay una definición posterior. Ahora, en la definición de Nicea, de la cristología de los primeros concilios, no atraviesa los límites bíblicos, pero sí hay un desarrollo. ¿Ves? ¿Ves que entra en un grave problema? Claro, en su mente, quizás no está esto. Pregunto, en cuanto al canon, ¿no hay un desarrollo y una definición posterior del canon bíblico definiendo los 27 libros, por ejemplo, del Nuevo Testamento? Pregunta, ¿eso atraviesa los límites bíblicos? No, no atraviesa los límites bíblicos. Lo que pasa es que no vas a encontrar cuáles son los 27 libros en la Biblia. No lo vas a encontrar cuáles son los 27 libros del Nuevo Testamento y que te diga el versículo bíblico que diga son estos 27 libros. No lo encontrás. ¿Ves? Entonces, muchísimos protestantes van a terminar repitiendo esto, pero sin darse cuenta que van a encontrar desarrollo de la teología cristiana a través de los años y a través de las edades, muchísimo. Por ejemplo, la adoración al Espíritu Santo. La oración al Espíritu Santo. ¿Está explicitada en el Nuevo Testamento? No. No. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que Pedro fue crucificado boca abajo? ¿Está eso en la Biblia? No, no está eso en la Biblia. Ahora, ¿eso atraviesa los límites bíblicos? No. Las explicitaciones posteriores de diferentes doctrinas, de diferentes dogmas, el desarrollo, la explicitación, la definición posterior no atropella los límites bíblicos. ¿Ves? ¿Ves que va a entrar en un gran problema si él, porque no lo encuentra en la Biblia, como él lo quisiera encontrar según su propia percepción, como no lo encuentra, va a decir que atraviesa los límites bíblicos? Ahora, la definición del canon no atraviesa los límites bíblicos. ¿No atraviesa los límites bíblicos la definición del canon? Y si yo me quiero poner finito, y es que no está en la Biblia la definición del canon. No está. No está. La definición posterior de la Trinidad no está explícitamente. ¿La podés defender? Claro que sí. Claro que sí. Es doctrina bíblica y claro que sí. Si no, no sería dogma después. Está. Pero no lo vas a encontrar explícitamente porque no es la idea de la Biblia. La idea de la Biblia no es definir. Está en traer en traer la revelación por uno de los medios. O sea, eso podés encontrar en las escrituras. Es la tradición de manera escrita y después tenés la tradición de manera oral. ¿Pero ves? ¿Ves que es un gran problema en lo que va a entrar él? Mira, lo vamos a escuchar de nuevo. Era en que una María cultural. sí tiene razón. Este es un ejemplo que ilustra la naturaleza y la dinámica del catolicismo romano, la manera en que una ¿Ves? Y eso ya lo sella, eso ya en la mente protestante, eso ya te sella con eso que dijo. Mira. enseñanza bíblica, la enseñanza bíblica, según él, ha crecido y crecido y crecido fuera. Perdón, ¿no ha crecido la explicitación de la Trinidad? Sí. ¿No ha crecido la explicitación del canon? Sí. ¿No ha crecido, por ejemplo, la explicitación de que Jesús no tuvo esposa? Sí. Ha crecido, pero porque es normal, porque así es la tradición. ¿Ves? Todo lo que ha crecido, ¿es falso? Fuera de los límites bíblicos hasta convertirse en algo casi autorreferencial. Doctrina. ¿Qué es lo autorreferencial? Acompañada y guiada por prácticas y devociones e incluso elevada a un estatus dogmático. Eso es absolutamente... Perdón. Una pregunta. ¿La Trinidad no es elevado a un nivel dogmático posteriormente? Sí. ¿Y entonces?
¿La Trinidad no es elevado posteriormente a un nivel dogmático? Sí. Entonces te estás pegando un tiro en el pie. Te estás pegando un tiro en el pie. Pregunta, ¿la definición del canon bíblico no es elevado a nivel dogmático? Sí. ¿Está explicitado en la Biblia? No. Se está pegando un tiro de pie este señor. Una enseñanza acompañada y guiada por prácticas y devociones e incluso elevada a un estatus dogmático. Eso es absolutamente una enseñanza definitiva que es vinculante para los fieles católicos y es inmutable. Y así se ve. Y sí, o sea, las definiciones dogmáticas son vinculantes, como en Hechos 15. Esto es bíblico. Esto es bíblico. No es que cada quien decide. ¿Cuál es el problema con que el cristianismo defina? ¿Cuál es el problema con que la iglesia defina? ¿Cuál es el problema que defina verdades dogmáticas? ¿Cuál es? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que entra en graves problemas? Es que el protestantismo entra en graves problemas. Y una persona preparada. Es una persona preparada. El mismo núcleo del catolicismo se muestra en la Mariología. Karl Barth, el teólogo del siglo XX, solía decir que la Mariología es el verdadero corazón del catolicismo. Toca el mismo núcleo de lo que es el catolicismo. Así que María, por supuesto, es un personaje importante en la historia del Evangelio. Y ella tiene... Y claro, es la madre de Dios, doctor. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si la vamos a reducir al mismo nivel que usted? O al mismo nivel mío. Y no estaría muy, ¿no? No estaría muy a la altura. Tiene un significado muy profundo en la encarnación del Señor Jesús. Claro, que es el arca de la nueva alianza, doctor. El significado que tenía el arca de la antigua alianza era muy importante, no era menor. De tal manera era la importancia del arca de la antigua alianza que usa una persona que sin malas intenciones tocó el arca y murió. Se estaba por caer y la quiere sostener y cae muerto. Es importante y claro que sí. Bueno, imaginémonos la Santísima Virgen. ¿Ves? Pero luego la atención de la Biblia sigue estando en Cristo y luego en la obra del Espíritu. Y María, después de la ascensión del Señor, desaparece de la escena, porque ella no es el centro de la atención de la iglesia, las prácticas de la iglesia, las oraciones de la iglesia, y ese es su lugar, ser la madre de Jesús, ser una discípula de Jesús, ser una creyente en Jesús y ser un ejemplo. ¿Ves? Hay un reduccionismo. Hay un reduccionismo. Es como que dijéramos, el arca de la antigua alianza es una caja, sí, bañadita de oro, sí, tiene sus cositas, está linda, está buena, está linda el formato, está muy bueno el formato que tiene y demás, pero no es más que una caja. Es un reduccionismo de la Santísima Virgen, es un reduccionismo. Ejemplo de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Ese ha sido el papel que se le da en la Biblia. Una buena discípula. Ese es el papel que se le da en la Biblia, dice. Ese es el papel que se le da en la Biblia. El catolicismo, ella se ha convertido en mucho más que eso, hasta el punto de sombreado. La unicidad de Cristo, la única mediación de Cristo, la salvación única de Cristo, la singular y atributos de Cristo, como Señor, Salvador, Redentor, Ayudador, abogado, defensor, y hasta el punto de tener recibido todos estos títulos como si fueran aplicables a ella y la gente acercándose a ella, orando a ella y confiando en ella. Y al hacer esto, de alguna manera poniendo a Cristo en un segundo plano. Así que creo que la Mariología muestra los peligros del catolicismo al minimizar la plena humanidad de Cristo. Vamos a dejar pasar muchas cosas, pero vamos a tratar de después de escuchar a Trent Horn, a ver qué dice. La realidad de que la razón por la que Cristo es quien nos escucha y responde a nuestras oraciones, minimizando todo eso y teniendo la tendencia de reemplazar esto con la figura de María, quien en su retrato bíblico no estaba destinada a tener tal papel. Bueno, esto nos prepara perfectamente para la segunda parte, en la que ya estamos a punto de entrar. Así que, Trent, no te preocupes. Te daremos muchas oportunidades en la segunda parte para responder a eso.
Eso es lo que aquí en Unbelievable llamamos un final de suspenso. Necesitamos hacer una breve pausa. Si estás disfrutando el podcast, por favor, haz clic en el botón de suscribirte si estás en YouTube o síguenos en Apple Podcasts o Spotify. Hoy estamos explorando las creencias católicas y protestantes con los invitados Trent Horn y Leonardo de Curicoes. Y volveremos en solo un momento con la segunda parte. Y Leonardo en el yo mosquetario hablando. Trent Horn y Leonardo di Chirico. Soy su anfitrión, Andy Carney. Estamos discutiendo el catolicismo y el protestantismo y la primera parte terminó en un verdadero suspenso. Leonardo estaba hablando sobre algunos de los problemas que los protestantes tienen con María, y estoy seguro de que querrán debatir mucho sobre esto. Pero Trent, vamos contigo y te damos la oportunidad de responder primero a lo que Leonardo estaba diciendo antes de la pausa. Por supuesto. Y yo diría que María es tan importante porque si tienes una mala mariología, vas a tener una mala cristología. María es tan importante porque es la clave para entender quién es Cristo. Y estoy de acuerdo con el doctor de Cirico en que respetamos a María y la honramos como la más bendita entre las criaturas. Si piensas en todas las criaturas que Dios creó, ¿quién es la más honorable de las criaturas de Dios? Bueno, sería la criatura que dio a luz al Creador. Por eso, el Concilio de Éfeso enseñó dogmáticamente que María es la Madre de Dios, Theotokos, la portadora de Dios. Y cuando ves eso y ves, también estoy de acuerdo con él al decir que María es realmente la primera discípula. Ella fue la primera persona en recibir a Cristo, en seguir a Cristo. Y así ella se convierte en un modelo a seguir. Y su papel en la economía de la salvación es guiar a las personas hacia su Hijo, Jesucristo. Y por eso acepta humildemente un papel tan magnífico. Sin embargo, la propia María dice en el Evangelio de Lucas: todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Así que deberíamos llamarla no solo María, sino la bienaventurada Virgen María. Luego diría que el doctor de Cirico y otros cristianos también creen en algunos de los dogmas marianos. Y muchos de los problemas que los evangélicos modernos tienen con María en realidad no eran compartidos por los reformadores protestantes. Así que la idea de que María es la Madre de Dios, de usar el título Madre de Dios, los reformadores protestantes no tenían ningún problema con eso. Y muchos cristianos hoy en día, que no son católicos ni ortodoxos, tampoco tienen problema. Si niegas que María es la Madre de Dios, entonces estás negando que Jesús es Dios. Y eso lleva a la herejía nestoriana. La idea de que María es siempre virgen. El doctor de Cirico diría que el nacimiento virginal, que María nunca tuvo relaciones sexuales antes del nacimiento de Cristo, creo que él consideraría eso como dogmático. Pero la idea de que María fue siempre virgen durante toda su vida, bueno, eso es algo en lo que incluso la mayoría de los reformadores protestantes creían, que Lutero creía en ello, Zwinglio creía en ello. Esa fue la visión estándar en la historia de la Iglesia, aparte de unos pocos, como uno o dos herejes aquí o allá, durante 1500 años e incluso después de la Reforma Protestante. Incluso tienes a personas como el hereje Bullinger, que fue un reformador protestante, quien dijo: la pura e inmaculada encarnación de la Madre de Dios, la Virgen María, el templo del Espíritu Santo, es decir, su santo cuerpo fue llevado al cielo por los ángeles, refiriéndose a su asunción corporal. En la iglesia primitiva tenías la oración litúrgica más antigua que hemos descubierto, que tradicionalmente se ha fechado en el siglo XIII, es una oración a María. Como dije, lo que me llevó a ser católico fue ver las profundas raíces históricas de estas prácticas. Cristianos del siglo III rezando a María: bajo tu compasión nos refugiamos, oh Theotokos, no desprecies nuestras súplicas, líbranos de los peligros, oh pura, oh bendita. Aquí no estamos diciendo que María, por su propio poder, pueda hacer algo, sino que, así como le pides a un amigo que rece por ti, o si conoces a alguien que es muy santo, le pides que rece por ti. Santiago 5:16. Las oraciones de una persona santa son muy poderosas. Claro. Si nosotros consideramos a personas que están cerca de Dios y le pedimos oración por su cercanía con Dios, cuánto más la Madre del Señor, cuánto más. Imagínate, no es delirante esta idea tan primitiva y tan cristiana. Católicos ven lo mismo. Vemos lo mismo con María. Ahora bien, ¿existen abusos? Absolutamente. En la iglesia primitiva, San Epifanio condenó a aquellos que ofrecían sacrificios a María, los coliridianos. La verdad. Eso es muy importante. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los excesos que una persona puede ver no representan y no manifiestan la falsedad de la religión. No. Los excesos que uno puede ver no demuestran que una religión sea falsa. Una religión es falsa si no es fundada por Dios. ¿Ves? Las religiones falsas son fundadas por personas. La religión verdadera es fundada por Dios mismo. Y se puede evidenciar eso. Entonces, los excesos que se pueden ver dentro de la religión verdadera en manos de personas como nosotros no demuestran que la religión católica sea falsa. No lo demuestra, no lo demuestra. Es como decir que porque dentro había arrianos, por lo tanto el catolicismo es falso. No significa eso. No. Y es muy buena la pregunta, quiero responder esta pregunta. Quiero responder la pregunta de Chisus, que es muy buena. Dice, pregunta, ¿en el antiguo pacto el arca no se cargaban en los hombros? Sí, se debía cargar en los hombros. En el libro, en segundo libro de Samuel,
cuando David intentaba llevar el arca a Jerusalén, Usa extiende la mano para sostenerla al ver que los bueyes tropezaban, ¿no? Hay una escena donde los bueyes tropiezan y en ese momento, con un acto reflejo, Dios lo hiere de muerte, ¿no? En ese momento. Eh, ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque hay que entender que la ley sobre el arca de la antigua alianza, es en la ley que Dios había manifestado, solo los levitas podían tocar el arca, solo ellos. Y ni siquiera podían tocarla directamente, porque dice, en el Antiguo Testamento habla de que no tocarán cosa santa, ¿no? No sea que mueran, hay una advertencia de Dios para con ellos. El arca debía ser transportada sobre los hombros con unas varas especiales, con unas varillas especiales. Y lo debía hacer una familia de los levitas. Pero David y sus hombres, ¿qué pasó? La ponen en un carro, sí, nuevo, con muy bonitas intenciones seguramente, y que eran tirados por bueyes. Los tiraban unos bueyes con mucha fuerza, ¿no? Claro, el problema era que no era eso lo que debían hacer, no era ese el mandato de Dios. Entonces, el error fue que la estaban llevando mal, no la estaban llevando como Dios había mandado. Sino que la estaban llevando en un carro en vez de llevarla en los hombros como Dios había dispuesto. Imagínate. Y qué buena la pregunta, porque tiene mucho que ver con la liturgia. La liturgia es muy importante, o sea, Dios había mandado hacer las cosas de una manera específica. La desobediencia en el ritual que se debía hacer es una desobediencia para Dios grave. Por eso es que la liturgia no es un invento humano. Por eso y esto es otro de los grandes problemas dentro del protestantismo, que es a las personas que buscamos alcanzar también. O sea, la liturgia no es un invento de cada quien. Eh, Como en el Antiguo Testamento, aunque el corazón de Usa fue bueno, no basta la buena intención cuando se profana lo santo. Por eso la liturgia de la misa es muy importante, es muy importante. Y aquello era sombra de lo que había de venir, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, por eso es tan importante el menosprecio a lo que Dios llama santo. Si Dios llama santa y bienaventurada a la Santísima Virgen María, que es el arca de la nueva alianza, que es la que llevó al verbo de Dios hecho carne en su vientre, nosotros no podemos menospreciarlo como algo igual a nosotros, como una pecadora como nosotros. Eso no viene de Dios, no viene de Dios, no viene de Dios. Entonces es un peligro, es un peligro. Si en el arca de la antigua alianza uno muere por menospreciar, no por menospreciar porque la intención era buena, sino por tocar de una mala manera al arca de la antigua alianza, ¿cuánto más debemos respetar a la Santísima Virgen María, ¿no? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más debemos respetar a la Santísima Virgen María y venerar a la Santísima Virgen María? Claro, ¿es un mandato de la Iglesia? No, pero menospreciarla y ponerla a la misma altura nuestra es peligroso. Es peligroso, es peligroso. Ni Dios trató así al arca de la antigua alianza, siendo una caja de madera, pero que representaba muchísimo más, por a quién llevaba dentro, qué llevaba dentro, cuánto más la Santísima Virgen María, ¿no? Importantísimo, muy buena pregunta, Jesús. Seguimos. La adoración, el ofrecimiento de sacrificios, solo puede darse a Dios. Pero damos honor y respeto a las criaturas de Dios, especialmente a su madre, quien ahora es la madre Claro. de todos los creyentes y desea guiar a esos creyentes hacia su Hijo y la vida eterna. Y eso es algo realmente interesante. Normalmente no hablo de mi vida personal en Unbelievable, pero recientemente estuve hablando en un evento para los anglo-católicos, los católicos dentro de la iglesia anglicana aquí en el Reino Unido. Y obviamente les estaba haciendo todas las preguntas que un evangélico británico les haría. Y ellos hicieron ese comentario, Trent, que la suposición es, y es una historia bonita, realmente la encontré convincente como historia. La idea es que los santos en el cielo están tan vivos, al menos, como los santos en la tierra. Así que cuando oramos y pedimos a los santos que recen, no es diferente a pedirle a un amigo cercano que ore por ti respecto a algún asunto. Y eso no es algo que yo como protestante no hubiera considerado. Pero sí, encontré que era una historia muy convincente. Pero hay otra aquí. Mirá, no sabía eso, como que lo van masticando este protestante. Mico, vamos a ir contigo porque hay mucho que ambos pueden decir sobre esto.
Así que, ¿cómo quieres devolverle la pelota a Trent? Bueno, nosotros, estoy de acuerdo, todos estamos de acuerdo en el humilde reconocimiento de María como la Madre de Dios. Y es algo que pertenece a los pronunciamientos dogmáticos que están fundamentados bíblicamente y por eso son dogmáticos. No porque hayan sido proclamados por un concilio o una institución eclesiástica, sino porque son bíblicos. Jesucristo es Dios y es completamente Dios. Y hay un sentido en el que la Madre de Jesús es la Madre de Dios. El problema con el uso del título, no con el título en sí, sino con el uso del título o incluso el abuso del título, es que se ha convertido en el punto de partida para una mariología cada vez mayor y en constante expansión. A partir de ese título que, repito, está fundamentado bíblicamente y en el que creo plenamente, cada otro paso en el crecimiento de la mariología se ha considerado legítimo y se ha expandido a partir de él. Y así, incluso hasta el punto de llegar a hacer dos declaraciones marianas, doctrinas que tienen valor dogmático, es decir, que pasan a formar parte del depósito de la fe. Eso debe ser algo que tenga que ver con el núcleo del Evangelio. Y ahora estamos hablando de doctrinas marianas que son oscuras y que no deben fundamentarse bíblicamente, sino que se fundamentan. Pregunta, ¿por qué? ¿Dónde dice en la Biblia que todo lo debemos encontrar explícitamente en la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde dice la Biblia de que todo lo debemos comprender a través de la Biblia? ¿Dónde dice que es solo escritura? ¿Dónde dice que todo se debe filtrar por medio de mi propia comprensión de la escritura? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Porque si todo lo tenés que filtrar de esa manera por medio de la sola escritura, no vas a encontrar el canon. ¿Ves? No lo vas a encontrar el canon. No lo vas a encontrar. Entonces vas a entrar en un gran problema si esa es la vara con la que vas a medir. Fundamentan como resultado de muchos usos de analogías y de procesos que van mucho, mucho más allá de la referencia simple, directa e inmediata a pasajes bíblicos, textos bíblicos y temas bíblicos. Y que han ¿Qué son los temas bíblicos? ¿Cuáles son? Dígame. Y de procesos que van mucho, mucho más allá de la referencia simple, directa e inmediata a pasajes bíblicos, textos bíblicos y temas bíblicos. No dice nada, ¿eh? No dice nada. Que han llegado a convertirse en declaraciones definitorias, dogmáticas, inmutables de la fe cristiana. Esto es algo que va mucho, mucho más allá del retrato sobrio y realista de María en la Biblia. Y también quiero señalar algo respecto a lo que Trent Horn dijo al hablar sobre los orígenes de la mariología. En las prácticas devocionales, en la llamada Lex Orandi, las prácticas de la iglesia, las oraciones, las devociones, y a partir de esas devociones, entonces surgieron las doctrinas después, fueron teologizadas, fueron racionalizadas, por así decirlo. Ahora bien, eso es algo problemático porque, por supuesto, queremos que las prácticas devocionales sean una parte integral de nuestras vidas y experiencias cristianas, pero no queremos que ellas definan nuestras doctrinas. Queremos que la Biblia sea la salvaguarda y la guía de lo que creemos y de lo que hacemos. Y finalmente, diría que sí, es una buena historia que los santos están vivos esperando la resurrección final. Pero en ninguna parte de la Biblia se nos dice que oremos a los muertos y oremos a aquellos que están esperando la resurrección. Podemos intercambiar peticiones de oración, podemos orar los unos por los otros, podemos enviar, ya sabes, peticiones de oración y orar los unos por los otros. Pero el único a quien podemos orar es a aquel que ha regresado de entre los muertos. Y él está... ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que al único que podemos orar? Porque orar es hablar, es una oratoria, es una oración. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde lo dice? Queremos La Biblia. Háblame de la Escritura, háblame de la Biblia. ¿Dónde lo dice? No lo dice. Está vivo y Él es Jesús y Él es el mediador todopoderoso y Él es quien nos entiende completamente. Y Él no necesita que se le recuerde a través de otros submediadores. Así que estoy de acuerdo, ellos están vivos y están esperando, pero... No, pero no es que lo necesite. No es que lo necesite. ¿Dios necesita de ángeles? No. ¿Dios necesita de una Biblia para comunicarse? No. ¿Dios necesita de Pablo, Pedro, Juan, Lucas para comunicarse? No. Sin embargo, decidió hacerlo así, sí.
¿Dios no podía comunicarse a través de las personas sin los ángeles? Sí. Es que está planteando una falsa dicotomía. Sin embargo, ¿quiso enviar ángeles para comunicarse? Sí. Sí. ¿Y eso lo hace menos Dios? No. ¿Ves? ¿Ves que no es difícil? No es difícil de entenderlo. Pero es tramposo porque después las personas repiten esto. Repiten esto y no los enseñan a pensar. Pero terminan repitiendo esto. Pregunta. ¿Dios necesitaba de un burro para hablar? No. Sin embargo, en el Antiguo Testamento habla a través de un burro. ¿Necesitaba del burro? No. Pero sin embargo lo hace. ¿Te das cuenta? Él es el mediador. Podemos enviar, ya sabes, peticiones de oración y orar los unos por los otros. Pero el único a quien podemos orar es a aquel que ha regresado de entre los muertos. Y Él está vivo, y Él es Jesús, y Él es el mediador todopoderoso, y Él es quien nos entiende completamente. Y Él no necesita. Pero está mezclando todo, ¿no? Está mezclando todo de una manera tramposa. Quizás sin intenciones, ¿no? Quizás se lo han enseñado así. Pero ¿dónde dice la Biblia eso? Seguimos. Se le recuerde a través de otros submediadores. Así que estoy de acuerdo, ellos están vivos y están esperando, pero no se supone que debamos orarles a ellos, porque el único a quien podemos orar es a quien nos ha salvado y quien está vivo como plenamente hombre y plenamente Dios. Y Él es totalmente capaz de escuchar nuestras voces, incluso aquellas que no se verbalizan, y responder de acuerdo a su voluntad. Tren, volvemos contigo. Seguro. Bueno, tengo una pregunta para el doctor de Curico. Sí, es mucho, mucho. Porque la trampa se da cuando vos mezclas verdades con mentiras. ¿Qué se da? Medias verdades. Entonces termina hilando una verdad con una mentira. Entonces te entra y te engaña de esa forma. Quizás no con malas intenciones, pero te hablo del engaño como materia, ¿no? De ese engaño al cual él está haciendo sin lugar a duda, o pienso que sin intenciones, pero lo mete. Lo va metiendo hasta que uno lo termina repitiendo, ¿no? Lo termina repitiendo. Porque, a ver, vamos a escuchar qué dice Trent. ¿Diría usted que los cristianos pueden orar directamente al Espíritu Santo y no solo a Jesús? Oramos siempre a Jesús por medio del Espíritu Santo, como nos dice Romanos 8. De acuerdo. El Espíritu Santo está involucrado en nuestra oración, sí. Bueno, ¿puedo decir esta oración? Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. ¿Sería válida esa oración para que yo la diga como cristiano? En el nombre de Jesús. De acuerdo. Así que creo que esto empieza a revelar y de hecho me alegra que seas coherente aquí porque he conocido a otros protestantes que no lo son. Cuando hablas de los santos y de María, no creo que eso sea lo más importante que nos divide. Creo que lo que más nos divide es la sola escritura. Y según, el principio desde el que pareces estar operando, y puedes corregirme si me equivoco, Sí. parece ser que los cristianos solo pueden creer o practicar lo que está explícitamente enseñado en la Biblia. Así que, si la Biblia no muestra un ejemplo de orar al Espíritu Santo, como acabo de hacer, los cristianos no pueden hacer eso, o no pueden pedir la intercesión de los santos. Por cierto, la palabra oración viene del latín precare, significa hacer una petición. Así que creo que esa es la gran diferencia aquí, que muchas de estas doctrinas católicas, tú dices que los cristianos no pueden hacer esto, y eso parte de la suposición de la sola escritura, que un cristiano solo puede creer o practicar lo que está expresamente enseñado ¡Lo en la Biblia. liquidó! ¡Lo liquidó! ¡Lo liquidó! ¡Se terminó! ¡Se terminó la discusión! Y sin embargo, mi pregunta para ti sería, ¿dónde enseña la Biblia explícitamente eso? Bueno, es que Diablo, qué difícil me la pusiste. Qué difícil me la puso, diablo. Está fácil. Fácil. Para mí no está fácil, para ti está fácil. Genio, Tren. ¿sabes? Romanos 8 claramente involucra al Espíritu Santo en la manera en que oramos, Pero ¿cómo lo involucra? Ya está. Se terminó. oramos y a quién oramos. Además, el Espíritu Santo es tan Dios como Jesús es Dios y como el Padre es Dios. Y por eso es apropiado que el Dios a quien oramos sea Dios el Padre, en el nombre del Hijo, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero en la práctica de la oración, en la disciplina de la oración, podemos acercarnos al Espíritu Santo en el nombre de Jesús para la gloria del Padre. Así que hay una dinámica bíblica trinitaria que opera ahí, y hay una referencia explícita en Romanos 8. Bueno, pero mi pregunta era, ¿dónde dice la Biblia
Parece que estás operando bajo el principio de que un cristiano solo puede creer o participar en prácticas como la oración que se encuentren explícitamente en la Biblia o que estén enseñadas de manera explícita. Los cristianos solo pueden creer o hacer lo que está enseñado explícitamente en la Biblia. Entonces, ¿dónde enseña eso explícitamente la Biblia? Y lo repito, enseña que debemos dirigir nuestras oraciones al Dios Trino. No, no estoy hablando de la oración. Solo estoy hablando del principio de en qué creemos. ¿Crees que los No. cristianos solo deberían creer como cuestión de fe lo que está enseñado explícitamente en la Biblia? Bueno, si hablas de dogmática, significa que en realidad te estás atando a algo que pertenece al núcleo del depósito de la fe. Sí. Y si no es parte de lo que está enseñado explícitamente, y si dogmatizas algo, si elevas algo a un estado dogmático, estás asumiendo una responsabilidad mucho, mucho más allá de lo que está escrito y de los límites de lo que está escrito. El canon no está en la Biblia. El canon bíblico no está en la Biblia. ¿Cómo sale de su afirmación? También, ¿Escucha? bueno, si hablas de dogmática, significa Si hablas de dogmática, el canon bíblico es dogmático. que en realidad te estás atando a algo que pertenece al núcleo del depósito de la fe. Te estás atando a algo que pertenece al núcleo. Sí. Y si no es parte de lo que está enseñado explícitamente, Si no es parte de lo que está enseñado y explícitamente, si dogmatizas algo, si y si dogmatizas elevas algo, algo a un estado dogmático, elevas algo a un estás estado asumiendo una dogmático, responsabilidad mucho, mucho más estás asumiendo una allá de lo que responsabilidad está mucho más escrito y de los límites de lo de lo que está escrito y los que está límites. escrito. Así que sí, ¿Y qué haces con el canon? ¿Se terminó? sí creo que lo que está escrito define el perímetro de lo que creemos. Y La Trinidad tampoco está explícitamente. Se definió después. si decimos que esto es dogmático, que es vinculante y pertenece al núcleo del Evangelio, ese vínculo y relación con lo que está claramente enseñado en la Biblia es aún más fuerte. Entonces, dijiste que lo que está escrito define el perímetro de lo que creemos. ¿Dónde se encuentra esa afirmación o ese sentimiento en la Biblia? Diablo, qué difícil me la pusiste. ¿Dónde está eso? El mismo Jesús habla sobre lo que Dios ha dicho, lo que está escrito, Dios hablando, y todas estas referencias a través de la palabra de Dios, ya sea escrita, ya sea contenida en la ley, en los profetas y los escritos, y también en el Nuevo Testamento, reconociendo plenamente que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para instruir y para guiar en la vida diaria, de modo que cada cristiano o cristiana pueda cumplir con lo que Dios ha preparado cuidadosamente para él o ella. Y el apóstol Pedro habla sobre la importancia de la palabra profética, pero más importante aún, sobre las cosas que fueron escritas. Así que hay una red, una combinación, una acumulación de textos, todos refiriéndose a la autocomprensión de las escrituras como la palabra inspirada de Dios, autoritativa para la enseñanza y la práctica, y que debe ser recibida como la palabra de Dios escrita y que debe ser Genial, pero eso lo dice un arriano también. Genial, espectacular, todo muy lindo, pero eso lo dice un testigo de Jehová también. Espectacular, te rebancamos, pero eso también lo dice un mormón. ¿Te das cuenta que no se puede eso? No se puede, no se puede. ¿No es cristianismo eso? seguida. Seguro. Y diría que estoy de acuerdo con todo eso. Creo que donde Claro, discrepamos es que estamos de acuerdo con todo eso. es en que los protestantes añaden a eso que la escritura es una revelación de Dios, que es la única revelación vinculante de Dios para las personas hoy en día. Y eso simplemente no se encuentra en la escritura, y no podría Claro. encontrarse ahí porque los primeros cristianos recibieron la revelación divina tanto en forma escrita como en cartas apostólicas, pero Claro. principalmente la recibieron a través de la enseñanza oral. En 1 Tesalonicenses 2:13, Pablo les dijo a los tesalonicenses, lo que recibisteis de nosotros, no lo recibisteis como palabra de hombres, sino como Claro. lo que realmente es, la palabra de Dios. En su segunda carta a los tesalonicenses, Pablo les dijo a sus oyentes que se mantuvieran firmes y conservaran las tradiciones que les fueron transmitidas, ya sea de palabra o por carta. Así que, como católico, yo diría que sí, la revelación de Dios en el primer siglo fue dada en formas escritas y no escritas, y existía un oficio de enseñanza. Los apóstoles eran los que tenían la autoridad para poder enseñar, no otros. Y lo que diría es que no hay nada que indique que ese paradigma haya cambiado después. Y cuando miramos a la iglesia primitiva, vemos que no se les dice a las personas que sigan su Biblia. No hay una Biblia. Se les dice que sigan al obispo como Jesucristo sigue al Padre. A Agustín, cuando debatía con herejes, no los debatía solo con la Biblia. Él decía, muéstrenos la lista de obispos de quienes ustedes sucedieron, porque nosotros sí podemos mostrarles la nuestra. Así que de hecho creo que todo eso culmina especialmente en que la propia Claro. Biblia nunca nos dice, bueno, qué libros pertenecen a la Biblia. La Escritura no nos dice qué libros pertenecen o incluso, esto es Claro. lo que deberías buscar para determinar si algo es Escritura.
Eso en sí Claro. mismo es una tradición más allá de lo que dice la Escritura, a la que nos ha guiado el magisterio de la Iglesia. Así que creo que cuando intentamos usar la sola Escritura para crear una teología por sí sola, creo que al final va a ser inconsistente y autocontradictoria. Entonces, Claro. para ti, Trent, y esto es fascinante, amigos. Muchas gracias Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Claro. ¿Te das cuenta? por esto. Entonces, para ti, Trent, ¿no dirías que la sola escritura es completamente herética en el sentido de que los protestantes tienen una visión muy elevada de la escritura? Eso es algo bueno para ti como católico, pero simplemente te gustaría que ampliaran su idea de revelación y de revelación continua. Bueno, yo solo diría que me gustaría que la sola Escritura se demostrara a sí misma por su propio método. Claro. Si las doctrinas que estamos Claro. obligados a creer son solo aquellas enseñadas explícitamente en la Escritura, y si la sola Escritura es una doctrina que estamos obligados a creer, entonces me gustaría que alguien me mostrara dónde se enseña explícitamente en la Escritura. No solo que la Escritura es buena, en 2 de Timoteo 3:16, Pablo sí dice, toda la Escritura, o más exactamente, cada Escritura es inspirada. Y él luego dice, sin embargo, no dice que sea suficiente, no dice que sea todo lo que necesitas. Él dice la palabra griega Claro. jefma. Dijo que es útil para enseñar, para reprender, corregir, instruir en justicia. Y aquí, por supuesto, está hablando del Antiguo Testamento con Timoteo. Ajá. Así que estoy de acuerdo. La Escritura es útil. San Jerónimo dijo, ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. Claro. Y la iglesia estuvo involucrada en la producción de muchas Biblias en lenguas vernáculas. Claro. Algunos protestantes no creen eso. Recientemente hice un episodio que trata sobre esto, la producción de muchas Biblias en el idioma del pueblo, incluso antes de la Reforma Protestante. Así que, cuando se trata de la sola Escritura, podría decirle a un protestante, estoy de acuerdo contigo, nunca creeré en una doctrina que contradiga la palabra escrita de Dios. Claro. Pero si vas a decir, solo puedo creer y hacer lo que está en la palabra escrita de Dios, bueno, la palabra escrita de Dios tiene que decir eso, especialmente si me dice que no puedo orar directamente al Espíritu Santo o creer en otras cosas que no se encuentran explícitamente en las Escrituras. Se murió el diablo. ¿Me entendiste ya? Ya está, se murió el diablo, cerremos todo. Es que negar esto, en muchos casos, termina siendo obstinación. Termina siendo obstinación. Y la obstinación, dice la palabra, que es muy peligrosa. Fantástico. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa ahora. Hemos llegado al final de la segunda parte y obviamente, doctor Chirico, tendrá muchas oportunidades para volver a lo que Trent ha estado diciendo. Sin embargo, es una conversación fascinante. Estamos hablando sobre las diferencias y similitudes cuando corresponde entre Aparte, fíjate vos. Yo pregunto. Él dice que se puede orar al Padre en el nombre de Jesús. Yo pregunto, ¿se puede orar a Jesús? ¿Se puede orar a Jesús o no? ¿Se puede orar a Jesús? Porque él afirma que en la Biblia está explícitamente que hay que orar a Dios Padre en el nombre del Hijo. ¿Se puede orar a Jesús? A ver qué me dicen, seguimos escuchando. el catolicismo y el protestantismo. Y espero, espectadores y oyentes, que al menos puedan ver que esto no es una especie de guerra tribal ni una lucha por territorio. Estas son dos personas apasionadas por el Evangelio, apasionadas por la Biblia y que simplemente quieren descubrir y ayudarse mutuamente a descubrir, corrigiéndose si es necesario, quién está más cerca de la verdad. Pero mis dos invitados están hablando muy bien. Tenemos mucho más de qué hablar en la tercera parte. Vamos a pasar al tema del papado. Estoy seguro de que lo esperaban y de eso es de lo que vamos El papado. a hablar. Pero está A ver, pero antes del papado, ¿se puede o no se puede? A ver, para. ¿Lanzo encuesta? Ustedes me dicen, para. Yo le pongo acá. ¿Se puede a Jesús? Yo le pregunto a protestantes. Más que nada, ¿no? A todos, pero. ¿Pero se puede o no? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver qué dice. Quiero poner ahí, no, solo el Padre en el nombre del Hijo, ¿no? A ver. ¿Se puede orar a Jesús directamente? Obvio, no, solo al Padre en el nombre del Hijo. Quiero poner, no me dan los caracteres. ¿Se puede o no? Sí se puede, dice. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Dicen
Dice que no, si no se puede, con Biblia, por favor. Hola Raúl, abrazo enorme, querido hermano. Dice, los demonios del Gadareno imploran a Jesús. Gustavito, te hago una pregunta. ¿Se puede orar a Jesús o no? Decime sí o no. Si los demonios del Gadareno imploraron a Jesús. Bueno, pero nosotros no seguimos demonios. Nosotros no seguimos los demonios. ¿Se puede o no se puede? No hagan trampa, ¿eh? No hagan trampa. Digan si nos equivocamos todos. ¿Se puede o no se puede? Yo digo que sí y lo puedo demostrar con la Biblia. Yo digo que sí y lo puedo demostrar con la Biblia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Que ustedes quieren Biblia o no? Ustedes me parece que quieren Biblia. No, la Biblia, ¿no? Háblame de la escritura, háblame de la Biblia. Gustavito, ¿vos qué decís, sí o no? El ladrón en la cruz también clamó a Jesús. Y bueno, pero la Biblia dice que hay que clamar al Padre en el nombre del Hijo. Capaz el ladrón en la cruz no se salvó. Capaz el ladrón en la cruz se equivocó. No hagan trampa. Dice Gustavito que sí. Bien, Gustavito, mirá. ¿Ustedes quieren Biblia? Quieren Biblia, ¿no? Mirá, vamos a buscar en la Biblia. Yo pregunto, mirá. Mirá. Vamos a buscar en la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. Mirá. Mirá, dice, Hechos 7:58, dice, y echándolo fuera de la ciudad, le apedraban y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Y apedrearon al primer mártir y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Le dijo Señor Jesús. Pregunta, el pasaje donde dice que hay que orar al Padre en el nombre de Jesús, ¿significa de que no se puede pedirle a nadie más? ¿Significa que no se puede pedirle a nadie más? Bueno, acá ya tenemos un pasaje que sí podemos ir a Jesús. ¿Ves? O al menos podemos ver que Esteban sí, fue el primer mártir, San Esteban. ¿Se equivocó San Esteban? ¿Era un idólatra? ¿Era un blasfemo? Porque no sabía que debía ir al Padre en el nombre del Hijo. ¿Ves? ¡Blasfemia! ¡Blasfemia! ¿Era un blasfemo Esteban? Bueno, son preguntas que hay que hacerse, ¿no? Porque la Biblia dice que hay que ir al Padre en el nombre del Hijo. ¿Se equivocó Esteban? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que no significa la sola escritura? El problema es la sola escritura. No le busquemos más vuelta. El problema es la sola escritura. Sigamos. Viendo y escuchando Unbelievable. Vamos a hacer una breve pausa. No olviden que para tener acceso a anticipados. Seguimos. Ocurrió solo una vez. Bienvenidos de nuestro programa de hoy. Esto es increíble. Esto es más fascinante. Anfitrión Andy Kine. Este es el programa, por supuesto, donde hacemos que todos, desde cristianos hasta escépticos y agnósticos, reflexionen sobre los temas que realmente importan. Espero que estén disfrutando el programa de hoy. Es uno de los más fascinantes y agradables que he presentado. Y estoy aquí con Trent Horn y Leonardo Di Sirico, adentrándonos en nuestro segmento final sobre las diferencias doctrinales entre católicos y evangélicos. La sección 3 lleva como subtítulo Sacerdote y Papa, lo cual suena como un pub inglés, ese tipo de lugar al que, Trent, si alguna vez vienes por aquí, te llevaré al sacerdote y papa, si te interesa. El sacerdote y el arzobispo de Canterbury sería. Y muchas cosas más, además. Empecemos entonces con el Papa, porque junto con Martín, ese es el gran tema con el que los evangélicos o protestantes tienen un problema. Entonces, ¿cómo podríamos presentar la mejor versión posible del papado? Bueno, esto es lo que diría. Tenemos que volver al principio. Cristo creó la iglesia, como dice Efesios 2:20, sobre el fundamento de los apóstoles. En Mateo 16:18, Cristo cambia el nombre de Simón a Pedro, que significa roca, y le dice, tú eres roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Te doy las llaves del reino, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que Esperen, le quiero dar gracias a María. Gracias, María Guadrón. Muchas gracias por esa donación vía PayPal. Dios te bendiga mucho. Gracias por tu generosidad. Y a todos los que nos quieren ayudar, lo pueden hacer vía PayPal, vía donación. Ustedes saben que tenemos otro apostolado que también es el merendero infantil alimentándonos, donde ayudamos a 50 niños y su familia, donde queremos darle una vida mejor, donde queremos sacarlos de una vulnerabilidad extrema que tienen. Así que todos los que nos quieren ayudar, lo pueden hacer vía PayPal en el comentario fijado del chat o en la descripción del canal también abajo, en la descripción del video o en el código QR en el otro extremo. Así que muchas gracias a María y a Ezequiel y a Liliana que nos ayudaron por ese medio. Dios los bendiga mucho. Seguimos. Desates en la tierra será desatado en el cielo. Esto es una alusión a Isaías 22:22, refiriéndose a cómo el justo Eliakim se convierte en el mayordomo principal del reino de Israel. Lo que él abre, nadie lo cerrará. Lo que él cierra, nadie lo abrirá.
Cuando miramos a los apóstoles, ellos hablan en nombre de Cristo. En Lucas 10:16 Jesús les dice, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. En Juan 20:23 a los apóstoles se les da la capacidad de perdonar pecados y de retener pecados. Así que la iglesia está bajo la autoridad apostólica y Pedro tiene autoridad sobre los demás apóstoles. Por ejemplo, en cada una de las listas donde se mencionan a todos los apóstoles, Pedro siempre aparece primero y Judas siempre al final. Así que el orden ahí claramente va del más importante al menos importante. Cuando Pablo dice en sus cartas que no estaba tratando de agradar a los hombres, dice, no estoy tratando de agradar a la gente. Incluso desafié a Pedro, lo cual muestra que estaba dispuesto a enfrentarme a la persona con más autoridad en la iglesia primitiva. Y esto es algo que protestantes como JND, Kelly también han reconocido. Luego avanzaríamos desde ahí para ver a los primeros cristianos, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía. Clemente de Roma, escribiendo en el primer siglo en la sección 44 de su carta, dice, los apóstoles sabían que habría disputas por su cargo, así que nombraron sucesores. Así que tenemos un testimonio temprano de la sucesión apostólica en el primer siglo, en el segundo siglo. Esto proporcionaría la estructura de autoridad duradera para la iglesia, y esto es importante porque Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus líderes y sométanse a ellos, porque ellos velan por sus almas, hombres que tendrán que rendir cuentas. Pero ¿quién es el líder? ¿A quién debo acudir? A cualquiera que inicie una iglesia y diga que es pastor. Claro. Si hago eso, en realidad no me estoy sometiendo a un pastor o a un anciano. Simplemente estoy permitiendo que se sometan a quien yo considere más aceptable. Exacto. Así que cuando analizamos la historia de la iglesia muy temprano, mucho antes de Constantino, en el siglo IV, la iglesia de Roma y el obispo de Roma tenían una autoridad única en la iglesia. En el siglo II, el papa San Víctor excomulgó a cristianos que celebraban la Pascua en la fecha equivocada. Ahora bien, San Ireneo le dijo, quizá no sea tan buena idea, pero nadie negó que él tuviera la autoridad para hacerlo. San Policarpo le dijo. Así que el Papa y los obispos, ellos proveen, o sea, el Papa en unión con los obispos, proveen autoridad universal sobre la iglesia. ¿Recuerdas la palabra católico? Esa palabra católico significa universal y por eso es a través del Papa. Podemos tener cosas como el catecismo universal de la iglesia católica para decir, esto es lo que la iglesia extendida por todo el mundo enseña. Probablemente en los 7 continentes, al menos a estas alturas. Hay católicos en la Antártida, lo que todos creemos universalmente y para mantener ese signo visible de unidad. De hecho, en el concilio de Calcedonia, donde se presentaron y definieron los dogmas cristianos sobre la divinidad de Cristo, los miembros del concilio que estaban allí, cuando el Papa León les leyó su tomo, dijeron, Pedro ha hablado a través de León. Así que el papado es un don para proporcionar universalidad y liderazgo a la iglesia, a esos ancianos a los que la Escritura nos dice que debemos someternos. Gracias. Doctor, Quirico, ¿cómo le gusta? Para un poco, Trent, para un poco. ¡Moses, pará! Voy. Y si digo que ¡Pará, Moses, pará! ¡Pará! Claro, porque, a ver, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? El punto no es solo lo que queda registrado en la Biblia explícitamente. El punto es qué creyeron los que le sucedieron a los personajes que estuvieron en la Biblia, ¿se entiende? Lo que dice Trent Horn podría ser falso, podría ser su interpretación de la Biblia, podría ser su interpretación equivocada de la Biblia y podría ser una interpretación más de todas las interpretaciones que ofrece el protestantismo. Podría ser una interpretación más. Está la posibilidad de que sea una interpretación más. Ahora, ¿cómo sabemos que no es una interpretación más? ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque los que le sucedieron a los apóstoles creían lo que está diciendo Trent Horn. ¿Se entiende? O sea, podría ser una interpretación más de las tantas que hay. Ahora, ¿cómo sabemos que no es así? Porque cuando uno va a la historia se da cuenta que la iglesia creía exactamente esto. Y que no todo lo tenés que encontrar explícitamente en papel. No es necesario que todo quede registrado en un papel para que sea verdadero. No es necesario. No fue así la idea de los apóstoles. No salieron a gritarles a todos los discípulos que dejen cosas escritas porque se venía la batalla campal. Entonces, si no quedaba por escrito, iba a ser complicado encontrar la verdad. No, porque confiaban en que el Espíritu Santo iba a guiar a la iglesia a toda verdad conforme a la promesa de Jesucristo. Entonces no estaban muy ocupados por dejar todo por escrito como si viniera un tsunami de confusión y si no quedaba por escrito, si no encuentro yo en una carta lo que a mí me parece, por lo tanto es falso. No funcionaba así. La iglesia primera no funcionaba de la manera que hoy nos imaginamos en el siglo XXI con una Reina Valera bajo el brazo. No funcionaba de esa manera. No funcionaba de esa manera. Hay una vida orgánica de iglesia. Hay una vida orgánica de qué creían, cómo se transmitió. Hay que tener en cuenta que en la iglesia, en tiempos bíblicos, las comunidades se transmitían todo de manera oral principalmente. ¿Dónde están las cartas sino de Andrés? ¿Dónde están las cartas de Bartolomé? ¿Dónde está la desesperación por dejar todo por escrito?
No está. Porque no había una desesperación por dejar todo por escrito y si no está escrito es falso. No existe. O sea, estamos hablando de gente muy preparada en las comunidades. Las comunidades de aquel tiempo estaban muy entrenados para recibir mensajes largos, memorizarlos y transmitirlos. Y no era como muchos se imaginan, no era como muchos se imaginan de transmisión de oído a oído como hoy siglo XXI, que tenés una capacidad de retención de 2 minutos y medio y que no, menos de 30 segundos. Dicen algunos que los jóvenes tienen una capacidad de retención de entre 15 y 30 segundos y no se transmitía de oído a oído tipo teléfono descompuesto. No era la forma en la cual las comunidades primitivas se transmitían los mensajes. No, no era esa la forma, no era esa la forma. Habían comunidades y si alguno desentonaba con el mensaje, la misma comunidad preparada para recibir mensajes extensos, para recibir mensajes extensos, decían, no, acá esto no es como lo escuchaste. Entonces no es como hoy, no es como hoy se entiende. Entonces, hay que comprender un poquito más y profundizar en lo que creían los primeros cristianos y se te cae el protestantismo. Cuando vos te das cuenta de que la sola escritura es una farsa, se te desmorona el protestantismo. Porque no, las personas no es que son una farsa las personas. El sistema protestante es muy malo. El sistema protestante está parado sobre la arena. ¿Por qué está parado sobre la arena? Porque la sola escritura es arena. La sola escritura es arena. Ese es el gran problema. Vamos a seguir. Me gustaría responder. Doctor. Visirico, ¿cómo le gustaría responder a eso? Sí, la mayor parte de lo que Trenchorn dijo se basa en un salto entre lo que dice el Nuevo Testamento y lo que la iglesia primitiva experimentó, desarrolló y expresó. Y no hay. No es un problema el hecho de que la iglesia haya una estructura de autoridad basada en las personas que Dios ha llamado para servir como líderes en la iglesia. Y el Nuevo Testamento ofrece diferentes maneras de reconocer cualidades espirituales, cualidades personales, cualidades ministeriales en las personas para ser reconocidas como hombres designados divinamente para ser seguidos. Si ellos son fieles en su enseñanza, si son respetables en su ética y vida moral, si son personas de buena reputación. Lo que sucedió después del final de la era apostólica fue una transición gradual y progresiva hacia un modelo diferente, un nuevo en la experiencia de la autoridad de la iglesia. Y en lugar de seguir los patrones bíblicos caracterizados. ¿Quién determina los patrones bíblicos? ¿Ves que es un meollo que no se puede salir? ¿Te das cuenta que es un problemón? No puede ser eso. O sea, realmente, hermanos protestantes, reflexionen. ¿Quién determina los patrones bíblicos? La confesión bautista, los pentecostales, los del nazareno. ¿Quién lo determina? Por favor, por favor, por favor. Ah, mira qué buena esta pregunta. Mira. Pregunta Gustavo, mira, dice, ¿cómo saber si estaban preparados como corresponde sin compararlo con la escritura? Lo que pasa es que está sacando al factor Dios, está sacando al factor promesa de Dios. ¿Quién determina ese como corresponde? ¿Quién lo determina ese como corresponde? ¿A qué se refiere un protestante cuando dice como corresponde? ¿Quién lo determina? ¿Vos? ¿Yo? ¿El pastor? ¿La interpretación personal de la Biblia? ¿Te das cuenta que es un problema? ¿Quién lo determina? El punto no es, la intención de la pregunta es tan maravillosa. El punto es, ¿qué significa como corresponde? ¿Qué significa como corresponde? ¿Qué significa? Si tenemos al etíope que le pregunta a Felipe y le dice en Hechos 8, se puede ver que le pregunta a Felipe, el etíope a Felipe, y le dice, Felipe le dice al etíope, ¿entiende lo que lees? Y el etíope le dice, ¿cómo voy a entender? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y de pronto cae un arriano y le dice, yo te voy a explicar la Biblia. Con la Biblia, yo te lo voy a explicar, con muy buenas intenciones. Un testigo de Jehová que le dice, yo te lo voy a explicar. ¿Va a usar las escrituras el testigo de Jehová? Sí. Le va a explicar las escrituras y le va a explicar como corresponde, según su propio como corresponde. Y cada persona va a tener su como corresponde. ¿Te das cuenta? Cada persona va a tener como corresponde. ¿Te das cuenta?
Si todo depende de comparar con lo escrito, ¿por qué hay miles de denominaciones protestantes que leen lo mismo y sacan doctrinas opuestas? ¿Quién tiene la autoridad para decir esto es lo que corresponde cuando todos dicen leer la Biblia? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es la autoridad? ¿Quién es la autoridad? No puedes decir la Biblia. En un acto de honestidad, no puedes decir la Biblia. Seguimos. Por la participación de las personas en el reconocimiento de la presencia y el nombramiento del Espíritu. En ciertos hombres específicos, el modelo que se utilizó fue más imperial, de arriba hacia abajo, jerárquico, tomándolo más del modelo imperial en lugar de seguir el modelo bíblico. Y ahí tienes el progreso en la iglesia primitiva, la transformación de la iglesia en una estructura imperial, curiosamente, asemejándose a una institución imperial con la cima o... Pero la institución imperial, yo entiendo que apela a las emociones, ¿no? Apela a las emociones y te puede presentar una foto del Vaticano y vos decís, wow, sí, ahí están los malos, los perversos, ahí están los secuaces, ¿no? Pero fíjate vos que termina tropezando con esa autoridad imperial, termino siendo yo. O sea, queriendo huir de la autoridad imperial, perversa y demás, la autoridad imperial termino siendo yo. Yo termino siendo la última autoridad visible. ¿Te das cuenta que en realidad, cuando vos ves a un protestante atacando lo que él entiende como esa autoridad imperial perversa, en realidad lo que está describiendo lo que es la cúpula protestante, que es uno mismo, que termina siendo uno mismo esa cúpula. Total, hoy puedo creer A, mañana puedo creer B, pasado puedo creer C, y da igual. Vos ves a personas que una vez creen A, otra vez creen B y otra vez creen C, y a eso le llaman cristianismo, donde cada quien va cambiando las creencias. No puede ser cristianismo eso. Y con la misma Biblia, ojo, con la misma Biblia. Necesitando un nuevo emperador y llamándolo el Papa, y teniendo diferentes niveles de autoridad jerárquica, asemejándose más a los estratos imperiales de autoridad. Pero en todo, la jerarquía no es mala per se. No es mala per se la jerarquía, es buena, hay un orden de Dios establecido por Dios. La jerarquía no es mala en sí. Lo que pasa es que te pintan eso, te atropellan con que la jerarquía es mala. Los policías son malos, los políticos son malos, papá es malo, mamá es mala, etcétera, etcétera, etcétera. El dueño de la empresa es malo, el encargado es malo, y todos son malos, el sacerdote es malo, todos son malos. Todo lo que sea jerarquía, lo que me huele a jerarquía, es malo. ¿Te das cuenta? No tiene por qué ser así. La jerarquía fue diseñada por Dios. Y poniendo nombres provenientes del lenguaje cristiano, pero en realidad recambiando el ADN de esos nombres, cargos y funciones, transformándolos en nombres, funciones y prerrogativas más imperiales. Y la ironía es que, a pesar de todo el bien que hizo, ya sabes, en su lucha contra los herejes, los gnósticos, simplemente se equivocó al decir que la iglesia de Roma había sido fundada por Pedro y Pablo. La iglesia de Roma no fue fundada ni por Pedro ni por Pablo. Fue fundada por plantadores anónimos, y Pablo reconoció antes de visitar la ciudad que la iglesia ya estaba en Roma. Así que Pedro llegó a Roma, pero no fue el fundador de la iglesia de Roma. Y luego, al establecer... No, que él no haya ido a Roma, no significa de que no haya ido otro a Roma. No. Mira acá que este comentario, qué bueno. Jorge Rueda dice, precisamente por eso existe la Escritura, porque es palabra de Dios y por medio de ello el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. O sea, fíjate vos cómo dentro de su frase hay cosas que son verdaderas. Hay cosas que son verdaderas. Por ejemplo, que la Escritura es palabra de Dios. Amén, la Escritura es palabra de Dios. Por medio de ella el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Amén. Por medio de ella nos lleva a toda verdad. El punto es, ¿cuál de todas las verdades que dicen las comunidades cristianas de hoy es la verdad? ¿Por qué? Porque si no está violentando el principio de no contradicción. La Eucaristía no puede ser el cuerpo de Cristo, la sangre, el alma y la divinidad y a la vez no serlo. No puede ser A. Unos dicen A y el otro dicen no A.
No puede ser. ¿Cuál es la verdad? O sea, la frase está genial. La frase está genial. El tema es cuál de todas las interpretaciones es la correcta. ¿Cuál? ¿Cuál de todas las interpretaciones es la correcta? Si el Espíritu Santo te conduce a toda verdad y tenés congregaciones que por medio de la Biblia dicen que son guiadas por el Espíritu Santo y las conduce a verdades, entre comillas, diferentes, ¿cuál de todas es la verdad? ¿Ves? Está buenísima la frase. El tema es cuál. Seguí con la respuesta. ¿A cuál vas a ir? ¿La de tu pastor? ¿Cómo sabes que tiene la verdad? Si hoy otro pastor que lo contradice. ¿Cuál? ¿Cuál? Ser el mecanismo de transmisión y parecerse más a un mecanismo de tipo imperial o real. Y simplemente cambia la naturaleza de la transmisión del ministerio de maestros y pastores fieles a otra persona, no por un mecanismo que esté gobernado por una especie de automatismo cíclico, sino más bien a través de un reconocimiento espiritual de dones divinos en personas reales. Y entonces, al tener esta posición y oficio del papado siendo dogmatizados, convirtiéndose nuevamente en algo que pertenece al núcleo del Evangelio, al elevar la autoridad del Papa a la infalibilidad. Cuando habla ex cátedra, el dogma de 1870 nuevamente es una forma que muestra la dinámica interna autorreferencial del catolicismo. Eso se convierte en algo que ya no está gobernado por límites bíblicos claros, sino que se ha transformado en algo que gime desde su propia autocompasión. Principios establecidos y que conduce a través de un tipo de liderazgo que se asemejaba a político, reinos políticos, funciones políticas y perdiendo de vista las cualidades y perfiles espirituales del liderazgo cristiano en la iglesia. Así que creo que hay una serie de problemas en la conexión, o más bien en la falta de conexión, entre la enseñanza del Nuevo Testamento, el desarrollo posterior y subsiguiente, adoptando cada vez más principios imperiales y perdiendo cada vez más de vista los límites bíblicos. ¿Dónde están los límites bíblicos respecto al canon en la Biblia? ¿Dónde está ese límite bíblico al canon? ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso. No lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Sí. Trent, obviamente quiero que respondas a eso, pero te pedí que defendieras la figura del papado. Quizás no puedas robar, hombre, pero puedes decirlo o tienes opiniones positivas sobre el protestantismo, sobre figuras como Martín Lutero. Puedes ver que ha habido cosas buenas que han sucedido como resultado del surgimiento del protestantismo. Quizás no tanto Enrique Wojtyła, pero ciertamente personas como Martín Lutero y Calvino. ¿Estos tipos hicieron cosas buenas al menos? Bueno, Enrique Watto escribió un libro maravilloso llamado El caso de la... Él escribió una defensa de los 7 sacramentos de la Iglesia. Y de hecho, antes de romper con la Iglesia Católica, se le otorgó el título de defensor de la fe. Así que tuvo un buen recorrido por un tiempo. Yo diría, sin embargo, que sí, los reformadores tenían razón acerca de los abusos dentro de la Iglesia. La Iglesia es... Sí, los reformadores tenían razón acerca de los abusos dentro de la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y al igual que un individuo, podemos encontrarnos en un estancamiento espiritual. Y tenemos que renovarnos y volver a acercarnos a Cristo. Lo mismo ocurre con la Iglesia en su conjunto. Por eso, después de la Reforma Protestante, tuvo lugar el Concilio de Trento, no mi programa, sino CONCILIO, que fue organizado por los obispos a mediados del siglo XVI. Ese concilio erradicó los abusos relacionados con la veneración de reliquias, la formación en los seminarios. Francamente, muchos de los problemas que tuvimos con la Reforma Protestante se debieron a que, unos 150 años antes, todos los buenos sacerdotes murieron durante la peste negra. Estos eran los que iban a dar la extrema unción a las víctimas de la peste. Así que si eras un buen sacerdote, probablemente moriste. Los únicos que quedaron fueron, en cierto modo, los cobardes que no fueron a atender a las víctimas de la peste. Y entonces terminas con un vacío que se llena con hombres que no son aptos para ser pastores. Así que estoy de acuerdo con el doctor Dícirico, se necesita hombres aptos para ello. Y por eso, después del concilio, después de la Reforma, el Concilio de Trento instituyó el programa de seminarios para formar y evaluar específicamente a las personas que iban a ser sacerdotes. Pero cuando él decía que la Iglesia ha respaldado un sistema imperial, yo estaría completamente en desacuerdo. Yo diría que la Iglesia ha respaldado un sistema bíblico que se remonta hasta el Antiguo Testamento. En el Antiguo Claro, escucha eso. Testamento tienes el sacerdocio. Éxodo dice que los israelitas son un reino de sacerdotes. Tienes al sumo sacerdote y luego tienes a los sacerdotes ministeriales que sirven. Bueno, en el Nuevo Testamento tienes lo mismo. Tienes a Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote. Pedro dice que somos una nación real de sacerdotes. Y luego tienes el cumplimiento de los sacerdotes ministeriales en aquellos que ocupan el cargo de obispo, sacerdote y diácono.
Ahora bien, esos cargos son algo fluidos en el primer siglo, pero una vez que la oficina de los apóstoles dejó de existir, lo cual, por cierto, el Nuevo Testamento nunca dice que sucedería, la iglesia entendió que esas responsabilidades recaían principalmente en el obispo. Así que en el año 107, mucho antes de Constantino o de la influencia imperial, cuando los cristianos eran solo una minoría perseguida en Roma, él dice, si tu iglesia no tiene obispos, sacerdotes y diáconos, no es una iglesia auténtica, no es parte de la Iglesia Católica Universal, y eso es solo 70 años después de la resurrección. Así que sí. ¡Chao! Se murió el diablo. ¿Me entendiste ya? Si los primeros cristianos entendían que no teniendo autoridades legítimas debidamente ordenadas era suficiente para demostrar la falsedad de un sistema, y así se mantuvo a través de todas las edades, ¿cómo puede ser que yo, protestante del siglo XXI, quiera cambiar lo que ya creían los primeros cristianos? No se puede. No se puede tocar, hay cosas que no se pueden tocar con una Biblia bajo el brazo. No nos es legítimo erigir una iglesia, una comunidad en el garage de mi casa porque sentí que el Espíritu Santo me habló. No fue así desde los primeros siglos, no lo creían así. Minoría perseguida en Roma, él dice, si tu iglesia no tiene obispos, sacerdotes y diáconos, no es una iglesia auténtica, no es parte de la Iglesia Católica Universal, y eso es solo 70 años después de la resurrección. Así que simplemente estaría de acuerdo con el doctor Kirikou en esa evaluación. Y diría que lo que él está describiendo sobre la iglesia de Cristo. Primera de Timoteo 3:15 dice que la iglesia del Dios viviente es columna y fundamento de la verdad. Claro. Básicamente está diciendo lo que dicen los mormones, que hubo una gran apostasía. La iglesia se apartó de sus enseñanzas, tal vez incluso en una sola generación, y de alguna manera ha sido recuperada. José Smith lo hizo en 1830 o los protestantes lo hicieron en el siglo XVI. La visión católica es simplemente que cuando Cristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, tenía razón. Eso no significa Claro. que la iglesia siempre haya sido fiel, al mismo nivel y con la misma intensidad. La iglesia ha tenido altibajos, así que no es No, no. Lo que no significa es que porque haya Judas dentro de la iglesia, el ministerio de Jesucristo es falso. Eso es lo que no significa. ¿Ves? O sea, no significa, él confunde, mira. Infierno no prevalecerán contra la iglesia, tenía razón. Eso no significa que la iglesia siempre haya sido fiel. No. Lo que no va a significar es que todos sean santos. Lo que sí hay por detrás de las personas, hay una promesa de Jesucristo. La iglesia va a ser siempre fiel al mensaje, pero no por la perfección humana, sino por la asistencia divina. La iglesia, por más que sean 10, va a seguir siendo fiel, pero no por la infalibilidad humana, no por la impecabilidad humana, sino porque Dios se va a encargar de, conforme a la promesa dada por Jesucristo, de asistir a su iglesia de manera infalible a través de personas falibles para poder transmitir ese mensaje a través de todos los años y todas las eras, de manera que le llegue a todas las personas de una manera infalible, inerrante, que no contenga falla ese mensaje de salvación para las personas. ¿Ves? Él está confundiendo. Protestantes lo hicieron en el siglo XVI. La visión católica es simplemente que cuando Cristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, tenía razón. Eso no significa que la iglesia siempre haya sido fiel, al mismo nivel y con la misma intensidad. La iglesia ha tenido altibajos. Judas, la existencia de Judas no pervierte al ministerio de Jesucristo. La existencia de la negación de Pedro, cuando lo niega 3 veces, no significa de que el mensaje se vaya a corromper. No significa de que la iglesia se vaya a perder. No significa eso. No significa eso. Así que no estoy diciendo que haya habido un vacío completo entre el cristianismo del Nuevo Testamento y lo que sucedió después. Por ejemplo, sobre el papado, no tomo tu referencia al año 107 como la única referencia. Si miras a Justino Mártir, si miras la Didache, de manera comparable, textos que son pertenecientes a la misma época o época similar, no hacen esas distinciones de manera tan clara y rígida. Todavía están operando dentro del marco de reconocer líderes, pastores, y a veces llamándolos obispos, ancianos, presbíteros y demás de supervisores, y todavía hay fluidez en eso. Y una sola voz no puede hablar en nombre de todos. Y sí creo que la tendencia... ¿Cómo que una sola voz no puede hablar en el nombre de todos? Si Pedro se levanta y habla en nombre de todos en el libro de los Hechos.
¿Cómo que no? Es bíblico, doctor. Es bíblico. quien reforzar esta idea de que para ser la iglesia debe parecerse a una institución imperial, en lugar de continuar y seguir los patrones del Nuevo Testamento, donde no tienes un papa, no tienes una jerarquía, tienes una estructura ¿Cómo? no sea una institución imperial, en lugar de continuar y seguir los patrones del Nuevo Testamento, donde no tienes un papa, no tienes una jerarquía. ¿No tienes una jerarquía? Dice el doctor. Dice, no tienes una jerarquía, dijo eso. ¿No hay jerarquía en la Biblia? Es fuerte esa declaración. Decir que no hay jerarquía en la Biblia. Ni Lutero se animó tanto. Tienes una estructura de liderazgo que es algo flexible en el Nuevo Testamento. ¿Vos te imaginás presentándote delante del apóstol Pablo y diciéndole, disculpen, ustedes no son jerarquía, ustedes son algo flexible. Imperial, en lugar de continuar y seguir los patrones del Nuevo Testamento, donde no tienes un papa, no tienes una jerarquía, tienes una estructura de liderazgo que es algo flexible. Flexible, o sea, cuando ellos determinan en Hechos 15, es flexible, no es que todos deben creer lo que determina la jerarquía de la iglesia, no es tan así, es flexible, es que cada uno se va armando su propio cristianismo. ¿Ves? O sea, imagínate diciéndole al apóstol Pablo diciendo, bueno, lo que ustedes dicen, lo que ustedes determinan en Hechos 15, en el primer concilio de Jerusalén, es flexible, son cositas. Bueno, pero cada uno va a poder determinar con el pasar de los años qué es mejor. Ustedes se dan cuenta. Es flexible, pero imagínate yendo al Antiguo Testamento. Te vas al Antiguo Testamento en el DeLorean, te vas al Antiguo Testamento en el DeLorean y te vas a los levitas y le decís, bueno, tampoco es tan así, es más flexible la cosa, la hagamos más flexible. Bueno, Dios dijo, pero bueno, vamos a hacerlo más flexible. Fíjate vos. Es increíble. Una institución imperial, en lugar de continuar y seguir los patrones del Nuevo Testamento, donde no tienes un papa, no tienes una jerarquía, tienes una estructura de liderazgo que es algo flexible en el Nuevo Testamento. Bueno, pero sí estaban los apóstoles y a quienes ellos les imponían las manos, ¿correcto? Sí. Pero el establecimiento de nuevos líderes ocurría mediante la imposición de manos, pero también de otras maneras. Pero lo importante era que Es increíble lo que está diciendo. había un reconocimiento de la predicación fiel de esas personas y de su carácter moral, sus características espirituales. Y ese era el patrón general en el cristianismo del Nuevo Testamento. Eso se fue perdiendo con el tiempo. Se fue perdiendo. Y si ya era flexible, con el tiempo se fue haciendo más flexible. Y terminó siendo una especie de cristianismo buffet, donde ya es recontra flexible. Ya se flexibilizó. Es como plastilina. Es tan flexible como la plastilina. Cristianismo plastilina. Reemplazarlo por un sistema único para todos, curiosamente, terminó pareciéndose a un sistema jerárquico, piramidal, de arriba hacia abajo, como el sistema romano. Bueno, doctor, dice Rico. En el Nuevo Testamento, ¿puede darme un ejemplo de alguien que fuera líder en la iglesia? Que no tuviera aprobación divina o apostólica, como alguien que simplemente comenzó su propia iglesia, porque no creo que usted se opondría hoy en día a que alguien simplemente inicie una iglesia y la plante sintiéndose llamado por el Espíritu. ¿Hay algún ejemplo de eso en el Nuevo Testamento de alguien haciendo eso? Diablo, qué difícil me la pusiste. Qué difícil me la puso. Ey, la volvemos a escuchar. Sistema romano. Bueno, doctor, dice Rico. En el Nuevo Testamento, ¿puede darme un ejemplo de alguien que fuera líder en la iglesia? Que no tuviera aprobación divina o Alguien que fuera líder que no tuviera provisión divina ni apostólica. apostólica, como alguien que simplemente comenzó su propia iglesia, porque no creo que usted se opondría hoy en día a que alguien simplemente inicie una iglesia y la plante sintiéndose llamado por el Espíritu. ¿Hay algún ejemplo de eso en el Nuevo Testamento de alguien haciendo eso? Bueno, sabe, la carta a los romanos es un ejemplo del hecho de que la iglesia ya estaba allí sin los apóstoles. Y por eso el apóstol Pablo menciona Romanos 16. Hace referencia a la iglesia que está en tu casa. Y no había ningún apóstol Iglesias en casas. en Roma antes de la visita de Pablo. Así que hay un sentido en el que la iglesia es guiada por el Espíritu Santo. En el primer siglo
a través de los apóstoles, pero no hay nadie que tenga la llave 2 para conectar todos los puntos aparte del Espíritu Santo. Bueno, yo diría que Cristo le dio las llaves a Pedro y a los otros apóstoles, y ciertamente les dio autoridad. Pero Roma fue fundada sin Pedro y sin Pablo, y aún así había una iglesia. Sí, había cristianos en Roma antes de que Pedro y Pablo llegaran allí, pero tienes el testimonio de Ignacio e Ireneo diciendo que ellos estuvieron allí. Ellos dieron el sello de aprobación a la comunidad, pero mi pregunta era más bien esta. ¿Hay alguien en el Nuevo Testamento que ocupara el cargo de presbítero o supervisor episcopal, que ocupara ese cargo sin aprobación apostólica o divina, como la imposición de manos o que Cristo se le apareciera a esa persona? ¿Hay alguien que simplemente tuviera esos cargos sin esas cosas? Te daremos entre 30 segundos y 1 minuto para responder eso y luego comenzaremos a cerrar. Pero sí, siéntete libre de responder esa pregunta, Leonardo. Sí, nosotros seguimos, el Nuevo Testamento sigue la vida de los apóstoles y el testimonio de los apóstoles. Y así hay un sentido en el que todos los líderes de los que se habla en el Nuevo Testamento sí tienen una conexión con los apóstoles, pero eso no es no hay un mecanismo que corbatas la transmisión del ministerio con la participación física de los apóstoles. ¿Ellos imponían las manos sobre las personas? Era a través de la fidelidad en la predicación y el carácter moral de los líderes que el reconocimiento del liderazgo podía darse. Y tendremos que dar por terminada esa pregunta ahora porque ya estamos llegando al final. Así que les voy a dar a ambos hasta 1 minuto. Qué generoso de mi parte. Muy buena. Para hablarle a los oyentes, hablarle a los espectadores y hablarse entre ustedes. Y comenzamos contigo, Trent. ¿Por qué el catolicismo es la mejor suposición del cristianismo? ¿O por qué es la mejor versión de la historia cristiana? Y luego la misma pregunta para usted después, doctor Kirikou. Bueno, yo diría que el catolicismo encarna el principio de Cristo y los apóstoles de que debemos ser uno. Ahora bien, va a haber desacuerdos políticos entre católicos, desacuerdos teológicos sobre cuestiones secundarias y terciarias, pero hay una sola iglesia, una sola fe, un solo bautismo por el que Jesús oró en Juan 17. Que ellos, que nosotros seamos uno, así como Él y el Padre son uno, y que Cristo no tenía la intención de que existieran. ¿Quién sabe cuántas denominaciones con creencias contradictorias sobre asuntos importantes, como ¿debería bautizar a mi bebé? ¿Se puede perder la salvación? Claro. ¿Qué hay de los temas bioéticos de los que el Nuevo Testamento no habla, como la gestación subrogada, la fibla, anticoncepción? Todos estos temas importantes que surgen y ante los cuales la gente puede sentirse perdida al tratar de abordarlos en el mundo actual. Que Cristo no nos dejaría huérfanos. Él nos dio su palabra en forma escrita y una tradición sagrada para saber cómo entenderla y vivirla. Y también nos ha dado la iglesia, que sería visible y perdurable, que yo pueda ir a un lugar y decir, reconozco esto. ¿En qué debo creer? Y puedo ir a misa y recibir al mismo Jesucristo en la Eucaristía, para que Dios habite en mí y para acercarme a esa verdad que ha sido presentada y custodiada durante 2000 años. Y eso es lo que realmente enciende mi corazón. Saber que el Evangelio, el hermoso mensaje sobre la muerte y resurrección de Cristo, puede ser predicado en todo el mundo. Y no importa dónde vayas en el mundo, ya sea en África, en Australia o Inglaterra, donde sea que estés, es una sola fe la que se celebra, la misma fe en el sacrificio de la misa, donde todos los católicos se unen. Y eso es lo que deseamos. Deseamos que todas las personas formen parte de la única iglesia que Cristo estableció, que tengan esa unidad y esa esperanza. Así que estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido de que me hayas invitado al programa hoy. Y si sus oyentes quieren aprender más sobre esto, les recomendaría mi libro, ¿Por qué somos católicos?, como una introducción. Y si quieren profundizar más, tengo un libro llamado El caso del catolicismo, que aborda el tema con mucha más profundidad. Gracias, Trent. Y Leonardo, unas palabras finales de tu parte para resumir. Bueno, no estoy defendiendo, ya sabes, el protestantismo como si fuera el evangelio o la única iglesia. Estoy defendiendo una relación personal con el corazón Jesucristo. Y por supuesto, creo que la interpretación protestante del evangelio está cerca. ¿Cuál es la interpretación protestante del evangelio? ¿Cuál es? ¿Cuál es la interpretación protestante? ¿Es la de él? ¿Es la de los hermanos en el chat? ¿Cuál? ¿Cuál es la interpretación protestante? ¿O la interpretación protestante en realidad es la protesta contra la Iglesia Católica? Si es eso, bueno, si es oposición, si es todo lo que se oponga a la Iglesia Católica, genial, estaría bueno definirlo. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es la interpretación protestante? ¿La que dice que el bautismo es para salvación o la que dice que no? ¿La que dice que la Eucaristía es cuerpo, sangre, alma y divinidad o la que dice que no? ¿La que dice que la salvación se pierde o la que dice que no? ¿Cuál es la interpretación protestante? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál de todas? ¿Cuál es la interpretación protestante? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. ¿Quién sabe? De lo que realmente es el evangelio, la buena noticia de Jesús. Y no ¿Cuál es la buena noticia de Jesús? ¿Cuál? ¿Cuál es la buena noticia de Jesús? ¿Jesús quiere que se bautice a los bebés para salvación o no quiere? ¿Jesús quiere que la gente sepa que la salvación se puede perder o que no se puede perder? ¿Qué quiere Jesús?
¿Quieren que sepan que la Eucaristía es cuerpo, sangre, alma y divinidad de Él? ¿O quiere que no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Eso no es cristianismo, muchachos. Por favor, reflexionen. O sea, eso no dejó Jesús. Eso no dejó Jesús. Jesús iba a encargar de sostener la verdad hasta el final. La verdad, no diferentes interpretaciones y que todos se digan que es verdad. No, la verdad. No habla de una institución que dispensa la gracia de Dios a través de los sacramentos, sino de una relación personal con el Señor vivo, llamando a las personas de la muerte a la vida e invitándolas a experimentamos lo que significa ser humano. En el contexto de un sentido renovado de comunidad, un sentido renovado de misión, un sentido renovado de vocación, un sentido renovado de servicio a los pobres y a los vecinos y a nuestros seres queridos y a quienes viven a nuestro alrededor. Así que no estoy defendiendo una pertenencia eclesiástica a una iglesia en particular, sino que estoy defendiendo y llamando a las personas a... ¿Cómo? Pero si eso es lo que dicen, eso es lo que dice la Biblia, que hay una iglesia, que deben ser llamados a una iglesia. Lo dice el apóstol Pablo. ¿Por qué él dice que no? Viven a nuestro alrededor. Así que no estoy defendiendo una pertenencia eclesiástica. Pero la debería defender, doctor, porque así lo hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le escribe a los romanos para que sean uno, le escribe a gentiles y a judíos para que sean uno en una misma iglesia, que tiene doctrinas específicas. Él está diciendo lo opuesto al apóstol Pablo. A una iglesia en particular, sino que estoy defendiendo y llamando a las personas a encontrarse con Dios en las Escrituras y a través de las Escrituras, encontrándose con Cristo por medio del Espíritu y siendo transformados por Él. Y la iglesia es un fruto del Evangelio, no es la causa del Evangelio. Es la madre en el sentido de que todos nosotros lo somos, pero no en el sentido de que todos, blanco, lo que creemos y por qué. Solo la iglesia. La iglesia es solo un testigo de lo que es Cristo y Cristo es el centro de nuestra fe. ¿Cuál? ¿Cuál Cristo? ¿El que dice que hay que bautizar a los bebés para salvación o no? ¿Cuál? Muchas gracias a ambos. Bueno, querido oyente, espero que lo hayas disfrutado. Impresionante. Hasta ahí llegamos hoy. Si te gustó el video, no te olvides darle like, suscribirte y compartir. Y si nos querés ayudar, nos puedes seguir en el Merendero Alimentándonos, que está en Instagram. Pone Alimentándonos Merendero Infantil y nos seguís ahí y nos ayudas un montón. Así que muchas gracias a todos. Si te gustó, le das compartir a tus grupos. Así podemos llegar a muchas más personas. Solo está en un lugar, solo a una iglesia Cristo dejó